¿Sabías que Jesús fue el mayor maestro de todos los tiempos? Y no porque hiciera milagros o haya vencido la muerte, sino porque impresionó el corazón de personas de todos los orígenes con sus relatos en forma de parábolas que condensaron su mensaje para la humanidad. Prepárate para un viaje donde las enseñanzas de Jesús te harán reír, reflexionar y seguramente cautivarán tu mente y corazón. Ajusta tus auriculares, relájate y acompáñanos en esta aventura que promete hacer de tu día algo especial. Bienvenido a Inverso Podcast, donde aprenderemos del gran maestro. Hola, ¿qué tal amigos? Qué rico saludarles y acompañarles en este episodio número 4 de Inverso. Saludando a todos los oyentes de Esperanza Colombia Radio 96.3 FM y 107.1 FM y a todas las personas que nos ven en el canal Hub Media Colombia Sur y por supuesto en Spotify como Inverso Podcast. Te doy la bienvenida a este espacio de estudio, de reflexión y también quiero dar la bienvenida a mi equipo de trabajo, chicos. ¿Cómo está Gerald? Qué gusto tenerte con nosotros. Pastor, muy emocionada con la temática de la lección de este trimestre. Creo que hay muchas enseñanzas que aunque puede que no sepamos varios de los relatos de memoria, sin duda alguna el espíritu de la lección o del estudio nos lleva a ir más allá y a encontrar como un aprendizaje, una lección mucho más profunda de lo que a simple vista podemos imaginar. Así es, y me encanta porque seguimos trabajando esta serie de parábolas que a veces las miramos muy sencillas, pero son tan profundas porque una parábola representa una verdad y realidad celestial. Moisés, ¿cómo te va? No, súper bien, súper contento de estar aquí y de hablar de Dios. Amén. Oiga, hermano, me encanta tu bigote, déjame decirte. Bienvenido con ese look, me encanta, ¿no? Ese look que hoy ameniza nuestro escenario y quiero recordarles a todos ustedes que vamos a ir a una breve historia, a un breve recuento de lo que vamos a ver hoy y aquí en su episodio número 4. Jesús contó una parábola sobre el reino de los cielos, comparándolo con un campo sembrado de trigo. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, su enemigo vino y sembró maleza en medio del trigo. Cuando el trigo brotó y formó espigas, también apareció la maleza. Los siervos del dueño del campo le preguntaron si debían arrancar la maleza, pero él respondió, no sea que al arrancar la maleza, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. En el tiempo de la cosecha, el dueño dijo que primero se recogería la maleza para quemarla, y luego el trigo para almacenarlo en el granero. En el mundo, el bien y el mal coexisten, pero en el final de los tiempos, Dios separará lo bueno de lo malo, recompensando a los justos y eliminando el mal. En ese momento, la justicia triunfará. Bueno, y ya tenemos un contexto de las parábolas que vamos a interiorizar y en las cuales vamos a reflexionar. Chicos, interioricemos esto maravilloso que hemos estudiado en la Biblia. Yo creo que la parábola del trigo y la cizaña, más allá de Jesús en su infinito amor, no solamente con sus discípulos, sino con las personas que lo escuchaban, para tratar de explicar en el marco del gran conflicto, el bien y el mal, pues utiliza justamente como esta ilustración, pero que lleva a los discípulos a después como a preguntarle nuevamente y nos damos cuenta que es la única parábola que Cristo después explica textualmente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque nos lleva al punto o al origen del mal, del bien, y es una conversación muchísimo más profunda que una simple parábola de trigo y cizaña. Así es. Yo creo, Moisés, que es una de las parábolas más prácticas y sencillas, pero más profundas también, porque como bien lo presenta Gerald, es práctica y sencilla y profunda porque nos está presentando el conflicto que estamos viviendo como seres humanos. Sí, es algo que me ponía a pensar, es algo que uno no suele pensar, pues en general o estamos del lado del bien o estamos del lado del mal o simplemente lo ignoramos, pero esta parábola lo pone a uno a pensar como que, oye, el Señor es más grande de lo que yo pensaba, porque no solamente me bendice a mí y bendice a mis hermanos, sino que también bendice a todas las personas que están en la tierra. O sea, como decía él antes, hace llover sobre buenos y malos, y es algo que lo hace uno profundizar en ese amor del Señor. Yo quiero aprovechar y preguntarte a ti, amigo, que estás conectado con nosotros,
¿habrá algún hermano que en algún instante usted dice, uy, este hermano sí es cizaña, uy, que no vuelva a la iglesia? Gerald, ¿te ha pasado en algún momento que has conocido a alguien que no es una persona que aporta, que siempre es una persona que critica y que daña con sus palabras y comentarios? ¿Han conocido a alguien de repente en sus congregaciones o en sus trabajos? De repente hay un compañero de trabajo que nunca aporta nada bueno y siempre que habla es para dañar, para ultrajar, para pisotear y para criticar. Yo creo que no hay que llevar mucho tiempo en la iglesia para que uno de pronto haya conocido o al menos escuchado de alguna situación similar. Algo muy importante con esta parábola es que cuando vamos a qué es la cizaña, en sus primeros momentos de vida es exactamente igual que el trigo. Entonces es muy difícil poder diferenciar qué es trigo y qué es cizaña, porque al principio los dos se comportan de la misma manera. Entonces, cuando yo llevo esto a un punto de vista práctico y digo, bueno, ¿y esto a mí en qué me afecta o en qué me aporta? Es, no solamente estoy en una lucha entre el bien y el mal, sino yo misma estoy en mi trabajo, en mi hogar, en mi iglesia, rodeada de personas que pueden ser trigo, pueden ser cizaña. Yo misma puedo ser trigo o puedo Así ser es. cizaña. ¿En qué momento me doy cuenta yo que soy lo uno o lo otro? Bueno, definitivamente el texto nos da como una claridad, Moisés, y es que el Señor le dice a los siervos, no me vayan a arrancar la cizaña. ¿Qué tal que usted arrancando la cizaña arranque un trigo, una espiga de trigo? Entonces, usted dejen eso quietico porque ese trabajo me corresponde a mí. Moisés, es el trabajo del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, eso solo le corresponde a él y también lo veíamos en la lección, que es también cuestión de juzgar a las personas, porque pues tampoco sabemos, como decía Gerald, también es una situación como de ambivalencia, que puede que una persona que estuvo llevando trigo mucho tiempo de repente marchite, o puede que una persona que estuvo en la posición de la cizaña luego tome la batuta y empiece a producir frutos. Entonces es algo que no nos corresponde a nosotros y por eso justamente el tiempo dice que es hasta el fin, pues para darnos ese momento de gracia, de distinción. Así es, vea, a mí me encanta esta parábola porque es como la respuesta a aquellas preguntas que algunos hermanos nos han hecho de, uy, pero ese hermano, ¿qué le pasa? Vea que se contrapone. Tranquilo, no se preocupe, él no es un trigo, es cizaña. Entonces, cuando la palabra nos dice, es que en medio nuestro va a haber gente, porque Jesús está explicando, el trigo son las personas, los hijos de Dios, y las cizañas son los hijos del diablo, y el campo es este mundo, y el que viene a hacer la cosecha son los ángeles, dice, es decir, que los ángeles nos ayudan en este conflicto que estamos viviendo, y la semilla es el evangelio que Cristo Jesús ha sembrado. Entonces, miren que estamos hablando de que hay que entender que en la iglesia va a haber gente mala, gente que utiliza la Biblia para resguardarse de sus intenciones malas. Por eso no tenemos que creerle a todo mundo que tiene una Biblia, sino mirar, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Vamos a ver los frutos de este hermano. ¿Por qué? Porque este hermano puede ser una cizaña. No todo el que entra a la iglesia llega con buenas intenciones. Y por sus frutos los conoceréis. En el momento de la siega, cuando se tiene que hacer la diferenciación entre el trigo y la cizaña, yo me doy cuenta que es cizaña porque lo abro y no tiene fruto, porque se pareció todo el tiempo al trigo, pero no produjo absolutamente nada. Y cuando también en la Biblia, en el Salmo 23, vemos cómo en diferentes momentos Jesús nos acompaña como ese fiel pastor en momentos buenos, pero también en momentos de adversidad. Yo me ponía a pensar un poquito más allá de David y yo dije, bueno, David fue trigo, pero también fue cizaña. En su momento Y fue cizaña. cuando pensamos en esta parábola, muchas veces tenemos nosotros mismos una falsa sensación de seguridad al pensar, yo estoy en la iglesia, entonces yo soy trigo y soy hija de Dios, porque qué terrible yo pensar de mí misma que soy hija de Satanás cuando soy la directora, cuando soy la que hace, cuando soy la que está aquí presentando Inverso, pero resulta que no todo es blanco o negro, y en la historia de David nos damos cuenta, él empezó siendo trigo, pero después se convirtió en cizaña, y por la misericordia de Dios, después terminó siendo trigo, y lo vamos a ver en el reino de los cielos. Es llevar la lección un paso más allá y vivirla yo y darme cuenta en qué punto estoy y cómo me identifico yo, si soy trigo o soy cizaña, qué fruto estoy dando, y más allá de eso, qué siembra
está dando Jesús en mi corazón para ver si realmente yo voy a florecer o si por el contrario mi corazón se convirtió en un terreno baldío. Y por eso Jesús dijo, no la arranquen, porque tal que esta cizaña, o qué tal no, Jesús conoce el futuro De desde el acuerdo. principio. Entonces Jesús dice, no me vayan a arrancar esta cizaña hoy porque la próxima semana o en 2 años va a ser un trigo. Sí, que también hay que tener en cuenta eso, que el trigo no se preocupa por lo que le está pasando a la cizaña. O sea, el trigo se preocupa por crecer, por dar fruto, por mantenerse, por sobrevivir. Y pues la cizaña también por su lado. Entonces eso también es otra enseñanza que podemos sacar de la parábola, que si nosotros queremos ser trigo y nos enfocamos en ser trigo, tenemos que estar solo enfocados en eso y no enfocarnos en qué está haciendo la cizaña, ni a qué horas la van a quitar, ni a qué hora la van a cegar. Entonces eso también es una enseñanza. Muy bien. Gerald, ¿tiene alguna pregunta que surja sobre esta parábola hermosa que estamos profundizando juntos? Yo creo que, y es muy curioso como dentro de esta parábola aparentemente sencilla, se tocan temas que uno pensaría que no tienen nada que ver, como la supervivencia del más fuerte o del más hábil. Al principio parece que no tiene relación una cosa con la otra. Sí, estamos hablando aquí de tribu y cizaña y por otro lado empezamos a hablar como de la supervivencia, pero tiene sentido a la luz de la Biblia y de la palabra de Dios, cuando identifico o si realmente puedo yo tener una respuesta de, estamos como en el marco de qué sería eso, evolución, y que solamente sobrevive el más fuerte. Eso que me diría a mí de Dios, del carácter de Dios y de la bondad de Dios. Por eso es que nosotros no podemos aplicarle la ley de más fuerte, ¿cierto? Porque realmente en la iglesia se intenta, incluso humanamente se intenta, es que yo soy más talentoso, a mí me deberían dar un cargo más grande, a mí me deberían... entonces, dentro de la iglesia se ve incluso humanamente a veces como que el más fuerte tratando de aplastar al más débil. Y le aplicamos mucha regla y le aplicamos mucha disciplina y el manual de iglesia al hermanito más débil. Pero si el hijo del fulano, que es un peso pesado en la iglesia, se equivocó, a él sí no lo toquemos porque pues las familias se pueden sentir. Entonces, aunque aparentemente, como tú dices, no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver en el contexto de la salvación. Moisés. Sí, eso es algo, es como una costumbre ya generalizada también en la iglesia, o sea, como que esa costumbre del mundo también se ha adaptado acá, de que pues la persona más talentosa, más exitosa es como la que más hay que tener en cuenta para los trabajos en la iglesia, los que tienen más capacidades, más fortalezas, y pues nos olvidamos de que todos debemos trabajar en la iglesia y es algo pues que ahorita cada vez preocupa más y pasa mucho en la iglesia, de que aíslan a las personas a veces, ¿no? Que no están como dentro del grupo de los capacitados o que se creen los capacitados y pues es algo sí que me preocupa a mí por lo general. Muy bien. A la luz de la parábola y por qué se trae como este tema a colación, era, si yo estoy predestinada para ser cizaña, ¿realmente existe un Dios de amor o un Dios justo? Cuando desde el momento en el que el sembrador pone la semilla, ya sabe cuáles son los frutos que voy a dar. Y sí, Dios es un Dios que lo sabe absolutamente todo, pero la semilla que se siembra es la misma. Entonces, desde ahí el argumento de la supervivencia del más fuerte o del más débil, todos crecemos absolutamente iguales. El trigo y la cizaña se diferencian en los frutos que dan, pero también puede convertirse en un argumento de, si yo estoy predestinada a ser cizaña, entonces está bien, como sea que yo me comporte, las decisiones que yo tome, y de alguna forma justifica la forma en la que yo decida vivir. Bueno, a mí me gusta mucho este punto porque hay que sentar una posición, Gerald, de acuerdo a lo que tú presentas. Y la posición es la siguiente. El trigo lo sembró 100% Dios. Cuando Jesús empieza a explicar desde el versículo 36 hasta el 43, y en la explicación que le da a los discípulos dice, pero en la noche vino un hombre enemigo y sembró cizaña. Es decir, que la cizaña no la siembra Dios. No es que un corazón está predestinado para hacer cizaña y otro predestinado para hacer trigo. No, hay gente que realmente son discípulos y siervos de Satanás. Y aunque hay mucha gracia, la gracia infinita de Dios, y aunque hay muchas oportunidades, mucha gente
ya ha cerrado su vida a la influencia del Espíritu Santo y por eso es una cizaña. Y que llegan a la iglesia no enviados por Dios, enviados por quién de acuerdo a la parábola. Satanás. Por Satanás. Ujú. ¿Y viene con qué propósito? Para confundir, para dañar, para destruir. Entonces no es que Satanás traiga una semilla y esa semilla sea predestinada para hacer trigo. No, porque es Satanás el que trajo a esa persona. Y repito, Dios quiere salvar a todo mundo y te estoy hablando a ti que estás conectado. Dios quiere salvarte. Pero hay personas que han cerrado su corazón a la influencia del Espíritu Santo y a la intercesión de Jesús. Por eso son cizaña, porque son gente que le sirve a Satanás. Hoy día hay gente que abiertamente le sirve al diablo, han hecho pacto con el diablo y son gente que nunca va a ser trigo porque ya sellaron un pacto para hacer cizaña toda la vida. Y esa gente entra enviada por quién? Por Satanás, de acuerdo a la parábola. Y no solamente eso, porque puede alguien que nos esté viendo, escuchando desde casa y diga, oiga, pues yo no he hecho ningún pacto pues con el diablo, mejor dicho, no me he metido como en cosas extrañas. Entonces pues yo creo, si yo no he hecho eso, pues entonces yo creo que soy trigo. Y va más allá en el sentido en el que de pronto yo me alejé tanto de Dios que Él puede tener todas las ganas de salvarme, puede amarme mucho, puede querer puede querer lo mejor para mí. Pero me alejé tanto de Él que ya no puedo escuchar su voz. Siento que estoy salva, siento que voy por el camino correcto, pero la realidad es que estoy ciega en este mundo y que me estoy dejando llevar por cualquier otra cosa que no es la voz de Dios porque ya me alejé tanto. Así es. Entonces creo que ahí también es como la delgada línea que nos hace mirar hacia adentro y reflexionar en qué estoy yo, en qué pasó mi tiempo, cuál es la prioridad en mi vida y donde también pues la pregunta es ¿cómo impacta o influencia mi vida el hecho de saber que el mal realmente existe? O si todavía estoy en la posición de si Dios es un Dios bueno porque la gente sufre y porque existe el mal y que nos puede Vea llevar lo que tú acabas de decir. ¿Cómo impacta mi vida el saber que hay cizaña? Claro, es que Dios no creó el mal. El mal se creó a través de un ser creado con la capacidad de elección. Ujú. Entonces, cuando yo acepto que hay una cizaña, entonces eso me va a prevenir de confiar en personas que realmente no conozco, de depositar a veces recursos económicos, porque hay gente que llega a la iglesia a pedir plata. Y no, es que yo sí fui adventista en tal iglesia y vienes a robar. Entonces, cuando yo digo, es que en la iglesia no todos son trigo, eso me va a prevenir a mí de ser vulnerable y abrir mi corazón a gente inescrupulosa. Moisés. Pastor, sí, eso también, digamos, es algo a tener en cuenta para todos los cristianos, de que en oración al Señor también debemos ponerle esa duda, o sea, siempre que conozcamos personas nuevas o que tratamos con personas y tengamos alguna duda, siempre debemos llevarle esa duda al Señor, que Él nos indique si esas personas nos hacen bien o nos hacen mal, o sea, así como en la vida del cristiano ponemos nuestros recursos, nuestras decisiones, ese tipo de decisiones también relacionadas con las personas, con las relaciones, son importantísimas. Así es. Y yo quiero citar, chicos y amigos que nos ven y nos escuchan, un caso explícito. Un pastor va a bautizar a unas personas. Entonces, uno confía como pastor que esas personas se bautizan para quedarse y para dar buen testimonio y para ser los mejores cristianos. Pero de repente a veces la iglesia dice, en las campañas viene un pastor y bautiza un poco de gente y esa gente se va. Entonces es curioso porque ojalá uno fuera conocedor del futuro para decir, uy, no bautizo a este porque este va a ser un cizaña. O yo no bautizo a este chico porque da mal testimonio de la iglesia. Ajá. Uno no sabe eso. Uno y la iglesia cumple el propósito que es llevar a la gente a Jesucristo y si quieren ser bautizados, pues llevarlos al bautismo. Pero de ahí en adelante no sabemos el futuro, así que si sale buen cristiano, pues qué rico que es un trigo. Pero a veces se bautizan y comienzan a hacer una cantidad de desorden y dar mal testimonio. Entonces no es la culpa ni del predicador, ni de la iglesia, ni Jesús, sino la culpa es de esa misma persona porque se bautizó, pero llegó para hacer una cizaña en la iglesia. Y un punto importante aquí es que lo mismo, pues se toca como de una manera superficial, pero podemos darle un poquito más de profundidad y de contexto, y es la bondad de Dios. En el marco de esta parábola y lo que Dios también estaba tratando de decir es, el sembrador no solamente pone la semilla y deja eso ahí
y ahora sí, por arte de magia, pues eso saldrá. Sino lo que te está diciendo es que Dios en su infinito amor envió a ese sembrador aquí a esta tierra para ayudar a que esa semilla pueda crecer todos los días, sol, la riega, para que pueda efectivamente dar fruto. Ahora, lo que puede pasar o lo que cualquier persona podría pensar es, bueno, de pronto Dios no tiene la misma bondad con las personas, porque entonces unos son trigo y otros son cizaña. Entonces, Dios favorece a algunos y a otros no. ¿Y qué me hace pensar a mí de ese Dios de justicia? De ese Dios que realmente puede decir, examina el corazón y dice, tú eres trigo y tú eres cizaña, pero ¿en qué condiciones? ¿O Dios me llevó a hacer trigo, a hacer cizaña? Moisés. Sí, pastor, también algo que se nos olvida a veces cuando nos dormimos en las bendiciones de Dios es que en este mundo estamos en un campo de batalla. O sea, aquí no estamos ya reposando, no estamos esperando que nos llegue el paraíso, sino que estamos entre fuego cruzado, como decía la lección. Y tenemos que estar muy atentos a esos ataques que hace el enemigo, al ataque que hacen sus súbditos, porque aunque el Señor nos esté bendiciendo, nos esté dando de su bondad para que prosperemos y todo, ellos también están usando todas sus armas, todas sus artimañas para hacernos caer y dañarnos eso bueno que nos está dando el Señor, y a veces lo han conseguido. Bueno, gracias por tu aporte. Y Gerald, ¿será que nosotros estamos en la capacidad, y Moisés, de detectar a un cizaña? Porque muchas veces se parece tanto al trigo que es indetectable. ¿Será que estamos en la capacidad? No. ¿Sí o no? No. Tú dices que no, tú dices que no. Entonces, ¿qué podríamos hoy establecer como una pauta para decir, este puede ser cizaña? Gerald mencionó los frutos, pero recuerde que hasta Satanás hace falsos milagros. Ujú. Entonces, ¿qué precedente podemos colocar para determinar que un hermano o una persona es trigo o cizaña? Sencillamente no podemos decir, porque a veces es imperceptible, y lo que podemos es citar la Biblia, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hacen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Entonces, si nos toca determinar o ella es trigo o cizaña, pues vamos a ver si habla, si actúa de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo al escrito está, y determinar por su fruto los conoceréis también. Son como dos cositas que podemos ir como colocando de base, sin olvidar que no somos nosotros los que detectamos De acuerdo. un cizaña, porque qué tal que digamos, oye, si es cizaña, ese hombre sea más santo que uno. No, y la hermana Elena, en Palabras de Vida del Gran Maestro, lo dice. En el cielo vamos a tener sorpresas. Así mismo. Muy seguramente la persona que tú menos te imaginaste encontrar allá es la primera que está. Así es. Y así seguramente el que tú veías allá, mejor dicho, que llegaba a abrir la iglesia, que se iba de últimas, que hacía, que eso, es. Posiblemente y no llegó. Entonces, creo que es una tarea que no nos corresponde. Así es. Porque Ese es el punto. trigo y la cizaña se parecen, son muy parecidos en absolutamente todo. Entonces, no es mi trabajo, yo no soy el sembrador, yo soy semilla, y Dios me dice, yo te ayudo, yo estoy contigo para ayudarte a crecer, a germinar, a Y florecer. ayudarte con los retos que Exactamente, pero no nos corresponde. Entonces, esta parábola también es una lección de humildad y me muestra a mí que yo no soy quien, que yo de hecho no valgo absolutamente nada, y que separada la semilla del sembrador no es nada, se muere. Entonces me muestra a mí la posición que realmente yo debo tener, me enseña el amor de Dios y me muestra en un acto increíble de amor, de misericordia y de bondad de Dios, que si de pronto yo estoy siendo cizaña y no me estoy dando cuenta, Dios permite que tú crezcas al lado del trigo verdadero, para que a través de ellos y de su testimonio tú puedas decir, oiga, como que hay algo en mí que no está bien, como que hay algo en mí que contrarresta con el comportamiento de las demás personas, y probablemente hoy sea cizaña, pero en el final de los días y en el enseñamiento voy a ser trigo. Wow, excelente. Amigos, nos vamos para el reto de hoy y ya regresamos. Buenas, buenitas. Esta semana queremos que encuentres dos cosas que sean similares y les tomes una foto.
Súbela a Instagram con nuestro marco que encontrarás en Inverso_Piso Podcast y veamos cuántos ven la similitud. Pongamos en práctica este episodio, empezando por nosotros. Y los retos siempre nos ayudan a interiorizar el saber y el conocimiento bíblico. Moisés. Yo creo que debemos enfocarnos, bueno, la Biblia dice que debemos enfocarnos es en Cristo todo el tiempo, no prestarle atención al mal, salvo que para evitarlo, para escapar de él, porque pues al final en la nueva tierra, en los nuevos cielos es donde el Señor nos va a explicar por qué ha pasado todo lo que ha pasado, no tenemos por qué matarnos la cabeza ahorita. Así es. Yo creo que esta es una parábola muy linda a la que podemos sacarle mucho más de lo que aparentemente nos enseña y sobre todo nos da la seguridad de que Dios ha dispuesto absolutamente todo. Todos los medios, mandó a su Hijo y después mandó al Consolador y nos está ayudando, ahora sí, con todo el arsenal que Él puede para que nosotros podamos crecer como trigo y ser sellados como trigo. Lo único que nosotros tenemos que hacer hoy es agarrarnos de la mano de ese sembrador, El sembrador. y decirle, Señor, pésame en balanza. Nos cuesta, porque Dios sabe que hay en mi corazón. Y tal vez para las personas que nos estén escuchando es, de pronto voy a hacer allá falta. Pero la buena noticia, aún ante ese panorama, es que hoy todavía hay tiempo y todavía hay gracia. Todavía hay tiempo y todavía hay gracia. Amigos, hemos llegado a la parte final de Inverso, recordándoles que estamos en Spotify como Inverso Podcast y también en el canal de Hot Media Colombia Sur y en Esperanza Colombia Radio 96.3 FM y 107.1 FM. La clave de hoy, no arranquemos la cizaña, más bien preparémonos con el sembrador. Bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad.